simplemente no son populares. En cambio, prospera el que es más astuto y embustero. Cuanto más astuta y deshonesta es la gente, más dinero gana y mayor poder obtiene. Pero en la casa de Dios ocurre lo contrario. En la casa de Dios, Cristo gobierna con autoridad, además de justicia y verdad. Solo las personas honestas pueden recibir la aprobación de Dios, obtener su salvación y ser conducidas por Dios a su reino. Ahora sé que a Dios le gusta la gente honesta. Debí entregarle mi corazón y aceptar el escrutinio de Dios. No mentiría a los demás y no engañaría a Dios. Sería una persona honesta según los requerimientos de Dios. Es la única manera de recibir la alabanza de Dios. Honestidad significa dar vuestro corazón a Dios. Nunca jugarle falso en nada. Ser abierto con Él en todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba y a los de abajo por igual. Y nunca hacer nada simplemente por congraciarse con Dios. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en vuestras acciones y palabras, y no engañar ni a Dios ni al hombre. La palabra de Dios es la verdad, y la gente debería ponerla en práctica. Sin embargo, si hago negocios como una persona honesta, perderé bastante dinero. Pero si continúo practicando todas estas artimañas, engañando a los clientes, no cumpliré con las intenciones de Dios. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Debería comprometerme de alguna manera? Cuando interactúo con la gente en mi vida, soy una persona honesta. Pero en mi vida profesional sigo actuando como antes. Un día, un hombre entró en el taller con un televisor en color y me dijo que la imagen era demasiado borrosa. Lo comprobé y noté que el tubo de color era viejo y necesitaba ser sustituido. Sin embargo, no se lo dije. En vez de eso, solo le subí el voltaje al filamento del tubo de color. De esa manera funcionaría bien durante un tiempo y ya cambiaría el tubo más tarde si surgían problemas. Podría ganar 30 yuanes adicionales por los costes de reparación. 2 semanas más tarde, el televisor volvió a dar problemas, claro. El hombre me dijo que no lo había reparado bien y me lo devolvió para que volviera a repararlo. Le dije que el tubo era viejo y que había que cambiarlo. Nunca pensé que el hombre fuera a descubrir mi engaño. Cuando le sustituí el tubo, me pagó 30 yuanes de menos. Me regañó y me dijo: «Oye, amigo, tienes que ser más honrado. No seas tan codicioso». Mi pequeña triquiñuela había sido descubierta y me sentí un poco avergonzado. Pero no pensé demasiado en ello y seguí adelante con mi vida. Un tiempo después, una señora entró con un microondas averiado. Después de inspeccionarlo, comprobé que solo estaba estropeada una pieza pequeña. Primero pensé en repararla y cobrar una tarifa de reparación apropiada. Pero consideré lo bien que le iba a su familia económicamente. No sería para tanto que le pidiera un poco más de dinero. ¿Por qué desperdiciar esa oportunidad? Nunca pensé que en pocos días se me acabaría el chollo. Hola, señora. ¿Cómo es que va al parque con esta lluvia? Vaya, si es el señor Zen. Se llevó un buen dinero por arreglar ese microondas. Debería escuchar un poco más a su conciencia. El cielo ve todo lo que hacemos. Abuela, venga, vámonos. Sí, ya nos vamos. Me sentí realmente disgustado conmigo mismo cuando escuché sus críticas. Y pensé en aquel hombre del otro día que también me había reprendido. Sentí claramente en mi corazón que el juicio y el castigo de Dios se cernían sobre mí. Hasta ese momento no había sentido todo su impacto. Después, leí la palabra de Dios. Independientemente de lo que estás haciendo, de lo importante que sea el asunto, de que estés cumpliendo con tu deber en la casa de Dios o si es tu asunto privado, debes considerar si este asunto es conforme a la voluntad de Dios, si es algo que una persona con humanidad debería hacer,
y si lo que estás haciendo haría feliz a Dios o no. Tienes que pensar en estas cosas. Si lo haces, entonces eres una persona que busca la verdad y que cree de verdad en Dios. Si tratas cada asunto con dedicación y cada verdad de este mismo modo, serás capaz de transformar tu carácter. Algunas personas piensan que están haciendo algo personal y es un asunto privado, así que lo hacen a su antojo. Ignoran la verdad y lo llevan a cabo de cualquier manera que las hace felices y de cualquier forma que les sea provechosa. No prestan la más mínima consideración a cómo eso afecta a la casa de Dios, ni tampoco consideran si está de acuerdo o no con la decencia de los santos. Finalmente, cuando acaban con el asunto, se sienten oscuras por dentro e incómodas. Están incómodas, pero no saben cómo sucedió. ¿No es esta la retribución merecida? Si haces cosas que Dios no aprueba, lo has ofendido. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas en lo que hacen, y si no se arrepienten, no estarán lejos del castigo. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Siempre que hagas algo debes examinar si tus motivos son correctos. Si puedes actuar conforme a los requerimientos de Dios, entonces tu relación con Dios es normal. Este es el criterio mínimo. Si cuando examinas tus motivos surgen los que son incorrectos y si puedes darles la espalda y actuar conforme a las palabras de Dios, entonces te volverás alguien que es correcto delante de Dios, lo que mostrará que tu relación con Dios es normal y que todo lo que haces es por amor a Dios y no para ti mismo. Debes enmendar tu corazón, ser justo, y tus emociones no te deben controlar ni debes actuar de acuerdo a tu propia voluntad siempre que hagas o digas algo. Estos son los principios por los cuales los que creen en Dios se conducen. Después de leer la palabra de Dios, sentí realmente que el Espíritu de Dios me estaba examinando. Todo lo que había pensado y considerado, cosas que nunca había compartido con nadie más, me fueron reveladas con todo detalle por la palabra de Dios. Él es un Dios vivo y verdadero. Y al fin entendí desde la palabra de Dios que Él nos pide que le entreguemos nuestros corazones y seamos conscientes de cómo tratamos cada verdad. Ya sea en la casa de Dios o en nuestros asuntos personales, todo debe ser manejado según los requerimientos de Dios. En este proceso podríamos darle la espalda a nuestras desacertadas intenciones y poner la verdad en práctica de una manera precisa. Esa era la manera de cumplir con las intenciones de Dios. Pero yo era incoherente y arbitrario a la hora de practicar la verdad en la vida real. Cuando veía que ser honesto en la iglesia agradaba a Dios y a los hermanos y hermanas, quería hacerlo así. En mi negocio me parecía que ser honrado significaría ganar menos dinero, que mis propios beneficios se verían perjudicados y no estaba dispuesto a hacer eso. Siempre estaba pensando en mí mismo y en cualquier cosa que pudiera perjudicar mis intereses, así que dejaba de lado la verdad, las intenciones de Dios y sus requerimientos. Dejaba que mi propia voluntad se saliera con la suya e hiciera lo que yo quería. ¿Podría siquiera ser considerado un creyente? ¿En qué me diferenciaba de un incrédulo? Dios es santo y justo. Para purificarme y hacerme cambiar, Dios usó a los clientes para que me descubrieran y criticaran. Eso me permitió examinarme realmente y entender mi propia naturaleza deshonesta. Vi que todo lo que había hecho no obedecería el escrutinio de Dios. Lo único que había hecho era engañar a Dios y a la gente, y todas las cosas que hacía eran despreciadas por Dios. Dios había dispuesto esto para enseñarme y disciplinarme. Él me hizo entender mi naturaleza corrupta y también entenderlo a Él.
Era la manera más práctica de que Dios me salvara. Oh, Dios Todopoderoso, aunque creo en ti, mi corazón todavía no tiene cabida para ti. Y no pongo en práctica tus palabras. Aún vivo según las reglas de Satanás. Oh, Dios, deseo arrepentirme ante ti. A partir de ahora quiero ser concienzudo para ser un hombre honesto. Sin buscar excusas, estoy dispuesto a poner tus palabras en práctica. Oh, Dios, por favor examíname y guíame. Una tarde, un par de jóvenes trajeron un monitor que necesitaba un arreglo. Mientras lo arreglaba, escuché lo que comentaban entre ellos fuera del taller. Si hubiera sabido que aquel sitio no era bueno, no lo habría llevado allí. Lógico. He malgastado 2 días de mi tiempo. Pues sí. Creo que este tipo puede hacer una buena reparación. Cuando les oí hablando pensé en mí mismo. En esta situación, otros reparadores se pondrían las botas. Después de hacer la reparación, no sería ningún problema sacarles 20 o 30 yuanes de más. Sería una pena no coger un dinero que estaba al alcance de la mano. Ya sería más honrado la próxima vez. Porque esta vez no pusiera la verdad en práctica, Dios no se molestaría. Pero pensé en el voto que había hecho ante Dios y recordé su palabra. Si las personas no aprecian la verdad y con frecuencia hacen cosas basadas en su propia voluntad, entonces ofenderán a Dios a menudo. Dios no suele aprobar a esta clase de personas en lo que hacen, y si no se arrepienten, no estarán lejos del castigo. Sentí que esto era una advertencia de Dios dirigida a mí. Si de nuevo no hacía lo correcto y seguía negándome a poner la verdad en práctica, además de mentir y engañar, entonces sería apartado y despreciado por Dios. Guiado por la palabra de Dios, hice el voto de ser una persona honrada. No podía fallar de nuevo en mi testimonio trayendo vergüenza a Dios y ofendiéndolo. Después de arreglar el monitor, les cobré la tarifa habitual por ese trabajo, que eran 30 yuanes. Cuando vi las sonrisas felices en las caras de los clientes, sentí una sensación de paz mental. Me pareció que ser así de sincero era la única manera de vivir como una persona auténtica. Era la primera vez que sentía la felicidad que conlleva ser una persona honrada. Los días siguientes, seguí siendo honesto. No esperaba